Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Novoa. Soy de la licenciatura en Ciencias del Deporte. Y la primera pregunta dice, ¿considera que hay similitudes entre la comunicación oral y la comunicación escrita? Sí hay algunas similitudes entre estas dos comunicaciones. Una de ellas es que las dos nos sirven para comunicar ideas o para dar a conocer información. Otra de ellas es que se necesita de un receptor que procese esa información. Otra de ellas es muy importante también y es necesario el buen manejo del lenguaje para dar a conocer, dar a entender esa información que se quiere dar. La siguiente pregunta es, en su concepto, ¿cuál tiene mayor preponderancia en la comunicación digital? La que tiene mayor preponderancia es primeramente en la comunicación digital. Yo veo un poco de comunicación escrita y también un poco de comunicación oral, pero la que más veo en la comunicación digital, la que más tiene preponderancia, es la comunicación escrita. Primeramente en la comunicación escrita se trabaja lo que es a través de textos en donde se realizan conversaciones o se expresan ideas, en donde se elaboran a mano y son enviadas por medio de cartas al receptor. Eso es lo mismo que se ve en la comunicación digital, pero lo que cambia es que el mensaje que uno vaya a enviar, el texto que uno vaya a enviar, ya no se hace a mano, ya no se escribe en una hoja, sino que ese se envía es por medio de las redes sociales, por medios de comunicación. La siguiente pregunta es, ¿qué caracteriza la comunicación oral a la comunicación escrita y a la comunicación digital? Acá tengo lo que son las características de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Empezando por la comunicación oral, eh, el mensaje es recibido por medio del oído, es decir, que ese mensaje se escucha. En cambio, en la comunicación escrita, el mensaje es recibido por medio de la vista, es decir, que el mensaje se lee. La segunda característica de la comunicación oral es que existen dos o más personas que interactúan en un lugar o tiempo determinado, por lo tanto hay respuesta de los mensajes entregados hasta que uno de los dos decide terminar y finalizar la conversación. A diferencia de la comunicación escrita, donde no hay respuesta del emisor del lenguaje, el receptor lo que hace es leer algo que ha emitido alguien. La tercera característica, una de las grandes características de la comunicación oral, es que es espontánea, es inmediata y es momentánea. Es decir, que dura solo el instante que es emitido, los mensajes enviados nacen en el momento y no han sido programados con anterioridad. Por su parte, la comunicación escrita es duradera, ya que se puede mantener a través del tiempo, ya sea en un libro, una revista, una carta, y se puede corregir cuantas veces sea necesario. Por último, una de las características muy importantes, lo que hay que tener en cuenta en la comunicación oral, son los gestos, la postura, el contacto visual adecuado, el tono de la voz, la seguridad del hablante al momento de dirigirse ante alguien y por último la elocuencia. Para el caso de la comunicación escrita, la última característica es la existencia que debe haber en un texto, en la construcción de un texto, y son esas reglas ortográficas y semánticas que cada persona debe hacer para realizar un buen texto. Acá tengo lo que son las características de la comunicación digital, empezando por la multimedialidad, la interactividad, la reticularidad, la hipertextualidad y por último la digitalización. Empezando por la multimedialidad, es, es la convergencia de todo tipo de información en un solo soporte. Ahí pues se ve lo que es el texto, el audio, el video, los gráficos, fotografías, animaciones, infografías. Para el caso de la digitalización, que es la que está acá, es todo lo que está en la PC, es una combinación numérica, todo lo que está codificado. Para la hipertextualidad
es la escritura no secuencial, es la que el usuario elija. Se va y viene sobre el texto en diferentes órdenes. La reticularidad eh, son los medios digitales, son redes en donde su intercomunicación es de todos los usuarios. Y por último, para la interactividad, es la respuesta programada dentro de un sistema que hace alusión a respuestas anteriores. La siguiente pregunta es, ¿hay elementos en común entre ellas, es decir, entre la comunicación oral, entre la comunicación escrita o entre la comunicación digital? Lo más común entre estas tres comunicaciones es que en las tres siempre va a haber una interacción entre el emisor y el receptor. Empezando por la comunicación oral, ese diálogo que el emisor y el receptor van a hacer, ese es un diálogo que se hace en un lugar, en un tiempo determinado, en donde el diálogo se hace presencial. Para el caso de la comunicación escrita, el diálogo se hace es en donde primeramente el emisor realiza su conversación escribiéndola y el receptor lee el mensaje, lee el texto que el emisor envió. Y por último, para la comunicación digital, el mensaje, el texto, lo que el emisor vaya a enviar, lo envía por medio por medios de comunicación, por medio de una red social puede ser. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál de ellas practica más? La que yo practico más es la comunicación digital. En la comunicación digital, por ejemplo, en lo que son los teléfonos yo los utilizo para hablar con una persona, para realizar un diálogo con esa persona. O si no, puede ser en los computadores, en donde el diálogo que yo realizo con la persona es escribiendo. Por último, la pregunta dice, ¿con cuál de ellas se siente más cómodo? Igualmente, con la comunicación digital. En este caso es, por ejemplo, el celular. Yo el celular lo utilizo para realizar una conversación, ya sea enviando audios o también enviando mensajes de texto. Por último, aquí está la bibliografía en donde está las fuentes de donde yo saqué la información. La principal es el material de estudio PDF módulo 1 y también hay otras fuentes de información.